Por supuesto, se pueden usar diferentes técnicas para estudiar el tobillo, igual que todas las otras articulaciones, la radiografía, la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética, dependiendo de qué es lo que uno quiere evaluar. Tal como ustedes han visto en las diferentes articulaciones, uno va a usar la técnica que resulte más eficiente para responder una pregunta dirigida. No es que cualquier examen sirva para cualquier cosa, entonces uno tiene que tener claro en qué casos va a pedir la radiografía, ecografía, tomografía computada o resonancia. Vamos a hablar un poquitito de las lesiones ligamentosas en el tobillo. El tobillo es una articulación que frecuentemente tiene lesión de los ligamentos. El 85% de los esguinces del tobillo van a afectar al ligamento colateral lateral, que tiene 3 ligamentos: el ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. Lo bueno es que en ese mismo orden se van rompiendo, es decir, si se rompe primero este, luego este y luego este. Si no ven lesión de este, algunas personas dicen que ni siquiera hay que revisar los otros 2 ligamentos. La clasificación de Jackson, que nosotros habíamos visto para las otras articulaciones, se aplica por supuesto también en estos ligamentos. Y si quieren estudiar el ligamento peroneo astragalino anterior, lo pueden hacer con ecografía, como lo pueden hacer por resonancia. Y la ventaja de la resonancia es que nos puede mostrar alteraciones que no necesariamente afectan la morfología, pero sí afectan la señal, mientras que la ecografía solo nos puede mostrar alteraciones morfológicas. ¿Por qué traigo esta tabla a colación? Porque es importante que tengan esto claro. La sensibilidad a las lesiones de los ligamentos. Para la lesión del ligamento peroneo astragalino anterior, la sensibilidad de la resonancia magnética es solo de un 50%. En cambio, usando artrorresonancia, la sensibilidad alcanza casi el 100%. Si quieren estudiar el ligamento peroneo calcáneo, la resonancia nuevamente tiene una sensibilidad que es regular y la artrorresonancia tiene una sensibilidad que es mucho más alta. Es decir, en pacientes en los que se quiere buscar en forma dirigida y con alta precisión lesión de los ligamentos colaterales, hay que usar artrorresonancia para poder cuantificarlo en forma precisa. ¿Se puede hacer una comparación con el rendimiento de la ecografía en ese sentido? Es importante tener claro que muchos de los ligamentos que hay en el tobillo quedan cubiertos por otras estructuras, y en la mayoría de las personas son pocos los ligamentos del tobillo que uno puede ver en forma confiable con ecografía. El ligamento peroneo astragalino anterior se ve fácil y se ve bien por ecografía, pero el resto de los ligamentos no se ve bien y probablemente claramente no es la técnica de elección si uno quiere estudiar en forma detallada y con precisión los ligamentos del tobillo. Como la mayoría de las lesiones del tobillo por esguince involucran el ligamento peroneo astragalino anterior, la ecografía nos puede ayudar, pero si uno quiere buscar lesión de otros ligamentos, hay que hacerlo en forma dirigida con resonancia o con artrorresonancia. Bueno, en esta imagen lo que estamos viendo es que el ligamento peroneo astragalino anterior, esta es una imagen en T2 saturado con saturación grasa, así que todo lo que está brillando ahí es puro líquido. Y hay una solución de continuidad. El ligamento peroneo astragalino anterior está muy irregular y además va a haber edema rodeando al ligamento, edema subcutáneo, y además hay una contusión ósea en el astrágalo. Ahí tenemos un ligamento peroneo astragalino anterior que tiene una rotura crónica. Se fijan que el ligamento, en vez de tener un grosor homogéneo, tiene un engrosamiento fusiforme de su porción central, y eso corresponde a una rotura crónica del ligamento en un paciente con una estabilidad crónica de tobillo. Esta es una artrorresonancia directa, es decir, se pinchó la articulación para poder meter líquido intraarticular, y ustedes ven cómo fácilmente se puede detectar la lesión del ligamento, en que solamente vemos su porción más posterior. El ligamento peroneo calcáneo es un ligamento que va desde el peroné hasta el calcáneo, profundo a los tendones peroneos. Por lo tanto, ahí es donde hay que ir a buscarlo. En este caso hay una interrupción del ligamento y hay que tener claro que hay una serie de lesiones asociadas a las lesiones del ligamento colateral lateral, que pueden pasar desapercibidas clínicamente y pueden ser responsables del fracaso del tratamiento conservador. Hay que pensar en lesiones osteocondrales de la cópula del astrágalo, lesión de los tendones peroneos, síndrome del seno del tarso y pinzamiento anterolateral.
En el compartimento medial tenemos al ligamento colateral medial o deltoideo, que tiene componente superficial con 3 fascículos y un componente profundo que tiene 2 fascículos. Este fascículo es el más importante y el más resistente de todos los fascículos que describimos. Las lesiones aisladas del ligamento colateral medial son raras y es mucho menos frecuente que la lesión del ligamento colateral lateral. Y se asocia a lesión del ligamento colateral lateral, porque como les dije, la lesión aislada es rara, lesión de la sindesmosis o fracturas del peroné. Entonces aquí lo que estamos viendo es que hay lesión de los fascículos tibio-astragalinos, ¿se fijan?, en la porción profunda del ligamento deltoideo y con una contusión ósea asociada en el maléolo tibial. Aquí nuevamente una fractura por avulsión del maléolo tibial y atenuación del ligamento tibio calcáneo. ¿Okay? La sindesmosis tibio-peronea inferior, es decir, la articulación entre la tibia y el peroné distal, es una articulación que requiere de una adecuada estabilización con un ligamento interóseo, ligamento tibio-peroneo inferior que tiene un fascículo anterior y uno posterior, y el ligamento transverso inferior. Vamos a ver después una alteración en la inestabilidad por pinzamiento, y quiero traer que se acuerden también de este ligamento, el ligamento del resorte, que es un ligamento calcáneo escafoideo plantar que ayuda a mantener el arco longitudinal del pie. Si tenemos una alteración en el tendón tibial posterior, va a haber una sobrecarga del ligamento en resorte y eso es lo que va a llevar a un pie plano adquirido. Muchas veces se solicita una evaluación dirigida del tendón tibial posterior, ecográfica o por resonancia. Ecográficamente nos va a permitir ver el tendón tibial posterior, no vamos a poder ver el ligamento en resorte, pero sabemos que esta escala es la que hay que seguir y hay que partir en ecografía viendo eso, o en resonancia vamos a poder ver estas dos estructuras. El pinzamiento del tobillo hay 3 tipos: anterolateral, posterior y sindesmótico. El anterolateral es lo que se llama también el síndrome meniscoide, porque se forma un tejido que se ha llamado meniscoide, pero es un término que es bastante mal aplicado porque no es un menisco, no es un fibrocartílago que se forma ahí. Y el secundario es un traumatismo con inversión. ¿Qué va a ocurrir? Sinovitis, fibrosis, condromalacia, y esta lesión meniscoide que está formada por hipertrofia sinovial y tejido fibroso, por eso que el nombre de tejido de síndrome meniscoide. Y toda esta alteración va a ocurrir en relación a un ligamento peroneo astragalino anterior previamente roto. La sensibilidad de la resonancia, que es regular, técnica de elección nuevamente, artrorresonancia. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este caso entonces? Peroné, astrágalo en un corte axial con una artrorresonancia directa, pusimos líquido ahí y vemos cómo el líquido demuestra que hay en esa zona tejido que corresponde a engrosamiento nodular en el canal anterolateral profundo al ligamento peroneo astragalino anterior y que es lo que provoca las molestias. El pinzamiento posterior, que se escribe típicamente en las bailarinas, es por un apoyo del pie en flexión plantar máxima. Y hay una serie de causas que pueden producir este dolor por pinzamiento posterior: síndrome del ostrígono, que es este hueso accesorio que está adyacente al margen posterior del astrágalo y que se puede inflamar producto de esta hiperflexión del tobillo. Una apófisis posterior del calcáneo prominente, es decir, la apófisis posterior del calcáneo que en el caso del ostrígono está separada, en este caso puede estar unida, pero también se puede pinzar. Los cuerpos libres intraarticulares posteriores y atrapamiento del ligamento intermaleolar posterior. Aquí tenemos justamente un ejemplo de un atrapamiento del ligamento intermaleolar posterior que en la cara posterior del tobillo va del maléolo peroneo al maléolo tibial. Se ve en esos porcentajes en los cadáveres y en resonancia, pero en este caso tenemos un ligamento intermaleolar posterior engrosado y que está asociado a sinovitis que lo rodea. Y eso explica el ligamento el síndrome de pinzamiento posterior en este paciente. Y el pinzamiento sindesmótico se refiere a sinovitis y fibrosis, pero que rodea el ligamento tibio-peroneo anteroinferior y a la articulación tibio-peronea inferior, y que se puede asociar, por supuesto, a otras alteraciones. Y aquí tenemos una lesión crónica del ligamento tibio-peroneo anteroinferior con sinovitis asociada, y eso es lo que provoca en este paciente un pinzamiento sindesmótico. El seno del tarso es una estructura normal que existe entre el astrágalo y el calcáneo.
ese espacio normalmente está ocupado por prolongaciones de los retináculos extensores, ligamento cervical, ligamento interóseo que unen por supuesto astrágalo y calcáneo, la anastomosis entre la arteria tibial posterior y la arteria peronea, terminaciones nerviosas, y lo más importante es que ese espacio tiene que estar ocupado por grasa. El síndrome del seno del tarso significa que hay inflamación en el seno del tarso y que se asocia a estas alteraciones. ¿Y qué es lo que vamos a ver? El espacio que hay ahí, el seno del tarso, no va a estar ocupado por grasa. Se fijan, esta es la señal de la grasa en este corte en T1. Y en el seno del tarso, en este espacio que era entre el astrágalo y el calcáneo, no hay grasa, sino que se ve hipointenso en T1. En este corte coronal en T2 tenemos hiperintensidad de señal, es decir, el reemplazo de la grasa, y eso hay que buscarlo en forma dirigida. El túnel del tarso es un canal que es equivalente al túnel del carpo de la muñeca, y en el túnel del tarso, este es un canal que está limitado por un retináculo flexor, por el astrágalo, por el calcáneo en su porción más profunda, y que contiene al nervio peroneo y a los tendones flexores posteromediales, y por supuesto arteria y vena tibial posterior. Lo importante es que, igual que en el síndrome del túnel del carpo, lo que va a ocurrir es que una compresión por un proceso expansivo en el túnel del tarso va a producir una alteración en la conducción nerviosa del nervio tibial posterior. Causas, por supuesto, procesos expansivos, deformidades del pie que produzcan una alteración mecánica del pie, o músculos accesorios, que hay una serie de músculos accesorios que pueden pasar por esa zona y que pueden producir, como cualquier otro proceso expansivo, compresión nerviosa. Este es un caso que justamente me tocó ver hace poco, en que tenemos el nervio tibial posterior que no está comprimido ni desplazado, sino que está directamente afectado por un tumor neurogénico en el nervio tibial posterior. De hecho, ustedes pueden ver todavía al nervio en su porción más proximal, que es normal, y que presenta un tumor neurogénico en su trayecto. Y de los tendones del tobillo, por supuesto, hay varios compartimientos. El compartimento anterior están estos tres tendones: tibial anterior, extensor largo del hallux y extensor común de los ortejos, que es lo que los norteamericanos han tratado de recordar como Tom, Harry y Dick, si uno lo recuerda de medial a lateral. Tom de tibial anterior, Harry de extensor del hallux y Dick de extensor digitorum. En el compartimento medial está el tibial posterior, flexor largo de los ortejos y flexor largo del hallux, que es lo que los norteamericanos llaman Tom, Dick y Harry, de medial a lateral, por tibial posterior, flexor digitorum, flexor del hallux. En el compartimento lateral están los tendones peroneos, y el más posterior de todos los tendones es el tendón de Aquiles. Igual como en las otras articulaciones que vimos, los tendones pueden tener un número limitado de alteraciones: tendinosis, rotura, tendinocinovitis, luxación, atrapamiento. Y en particular quiero que veamos el tendón de Aquiles, en que por supuesto sabemos que corresponde a la inserción de los músculos gastrocnemios del sóleo. El tendón de Aquiles no posee una vaina sinovial, por lo tanto no puede tener tendinocinovitis, pero sí está rodeado por un tejido conectivo laxo que se llama el peritendón, que sí se puede inflamar y que produce una paratendonitis o peritendonitis, y que debería verse en la resonancia hipointenso en todas las secuencias, como todos los tendones. Y en la tendinosis va a tener aumento de grosor y señal. Y aquí tenemos el tendón de Aquiles con aumento de grosor y señal, que típicamente ocurre en un segmento que no inmediatamente en su inserción, sino que unos 2 a 6 centímetros proximal a su inserción en el calcáneo. Puede ocurrir también una tendinosis insercional, que es más rara que la tendinosis que vimos, que ocurre más proximal, y que se puede asociar a una bursitis preaquiliana, bursitis aquiliana superficial o deformidad de Haglund, que se refiere a una prominencia de la esquina posterior-superior del calcáneo. Aquí tenemos el calcáneo, que tiene una prominencia que puede ser mucho más marcada, incluso de su esquina más posterior y superior, y que puede asociarse a pinzamiento del tendón, y en este caso además se asocia a bursitis preaquiliana. Y la rotura del tendón de Aquiles, que ocurre en ese mismo segmento de 2 a 6 centímetros, donde ocurre habitualmente la tendinosis, y que se asocia, por supuesto, a artropatías,
enfermedades metabólicas sistémicas como la insuficiencia renal crónica, el hiperpara, la diabetes, o que puede ser secundaria la infiltración local de corticoides a repetición. Y ahí tenemos un desgarro de grosor parcial superficial del tendón de Aquiles, y en este caso una rotura crónica, una rotura completa. De los tendones peroneos sabemos que el corto va a la base del quinto, el largo va a la base del primero, que tiene una vaina común desde 4 centímetros proximal al maléolo lateral hasta la articulación calcáneo-cuboidea, y tiene 2 vainas separadas desde ahí en adelante. Son los estabilizadores laterales del tobillo y tienen un retináculo peroneo superior que requiere estar indemne para que se mantengan en su lugar, si no se salen de su trayecto. Bueno, por supuesto pueden estar lesionados en el caso de fractura. La lesión del peroneo corto, que habitualmente no es raro ver que es mucho más frecuente un desgarro longitudinal que un desgarro transversal. Y aquí lo que estamos viendo es un desgarro longitudinal del tendón peroneo corto. Lamentablemente no se ve muy bien la imagen, pero tiene el peroneo corto, está separado en 2 fascículos al lado del peroneo largo, y eso es por una rotura longitudinal. Y aquí tenemos nuevamente un corte coronal oblicuo, usando T2 con saturación grasa. Ahí tenemos el ligamento colateral, el ligamento calcáneo, peroneo calcáneo, y ahí tenemos entonces los tendones peroneos con tendinosis, aumento de grosor y señal, y además tenemos tenosinovitis con un desgarro del tendón peroneo corto que está muy adelgazado. Y aquí tenemos nuevamente un desgarro longitudinal con separación de 2 fascículos del peroneo corto. Tenemos un tendón peroneo cuarto y ahí está el tendón peroneo largo. Y la rotura del tendón peroneo, que frecuentemente es distal, y hay que recordar que el peroneo largo pasa por al lado del cuboides, de manera que una rotura, tendinosis o tenosinovitis del peroneo largo va a afectar al cuboides. Y los tendones peroneos pueden tener luxación, como en este caso deberían ir normalmente en un surco que tiene el peroné en su cara posterior. En este caso el surco no existe, el peroné en su cara posterior es convexo, y eso facilita la luxación lateral de los tendones peroneos. El tendón tibial posterior, que se inserta en el escafoides como inserción principal, pero que luego se abre como abanico insertándose en la cuña y en las bases de los metatarsianos. Si hay insuficiencia del tibial posterior, como lo conversamos hace un rato, va a facilitar la ocurrencia de otras patologías: pie plano, valgo el retropié y un síndrome del seno del tarso. Aquí tenemos entonces el tendón tibial posterior, que en su trayecto más distal presenta aumento de grosor y señal secundario a tendinosis y rotura parcial, y aquí tenemos luxación de su situación posterior normal, se desplazó hacia adelante, secundario a una luxación aguda del tendón. Y el flexor largo del hallux, que sabemos que tiene que seguir desde el tobillo hacia distal, entre los tubérculos medial y lateral del astrágalo, y se va a dirigir por debajo del sustentaculum tali, se cruza con el flexor largo de los ortejos en la llamada encrucijada de Henry. En ese sitio los tendones pueden tener una fricción anormal y generar dolor. Y finalmente ese distal pasa entre los sesamoides del hallux para insertarse en la base de la falange distal. El hallux rígido funcional, que se refiere a una tenosinovitis estenosante con limitación en la extensión. No es un hallux rígido morfológico en que se ocurre una artrosis de la primera metatarsofalangica, sino que es funcional por una alteración del tendón. Y tenemos una imagen sagital en que vemos el tendón flexor largo del hallux y cómo tiene una rotura completa en ese segmento, con luxación posterior dorsal de la base de la falange respecto a la cabeza del primer metatarsiano. El tendón flexor largo del hallux, uno puede encontrar líquido en su vaina. En el 20% de los casos esa comunicación es normal entre el tendón y la articulación tibioastragalina, pero no es patológica necesariamente. Cuando sí hay que pensar que es patológico, cuando pese a que se comunica, tenemos aumento del líquido en la vaina, pero no en la articulación. El tibial anterior sabemos que se inserta en la base del primer metatarsiano y la cuña medial, y ahí tenemos un caso de desgarro parcial del tendón tibial anterior. De las lesiones óseas, por supuesto ya habíamos hablado de la contusión en otra presentación, las fracturas por estrés, que se pueden ver radiográficamente en etapas tardías, pero en etapas precoces se pueden ver con resonancia.
las reacciones a estrés que corresponden a una etapa previa a la fractura por estrés, en que se ve edema del margen perióstico o endóstico del hueso, pero sin que haya progresado todavía hasta la etapa más grave, que es de la interrupción cortical, que corresponde a una fractura. Y la resonancia es el método de elección para fracturas por estrés y reacción a estrés. Hay otras técnicas, por supuesto, como el cintigrama, que pueden mostrar alteración, pero por supuesto son muy inespecíficas, por lo tanto queremos tener un examen que nos dé el mayor rendimiento posible. Y aquí tenemos un ejemplo de una fractura por estrés de la tibia distal. Y aquí tenemos una fractura que no se alcanza a dibujar muy bien acá. Ahí vemos una fractura que es perpendicular a la articulación astrágalo-navicular, que se asocia a edema óseo y a una fractura por estrés del escafoides. Y en las lesiones óseas, por último, quiero hablar de la lesión osteocondral, que como ustedes se dan cuenta, se ve en la rodilla, se ve en el codo, se ve en varias articulaciones, y que nuevamente es secundario a un trauma o microtrauma repetido, ocurre una lesión del cartílago y el compromiso del hueso subyacente. Existen dos tipos de lesiones osteocondrales que ocurren en la cúpula del astrágalo. Puede ser medial o lateral. Por supuesto es más frecuente, como ven ahí, la medial. La medial además tiende a ser más posterior, la lateral tiende a ser más anterior. Las mediales son muy profundas, las laterales son poco profundas. Ahí están las clasificaciones, como se fijan, en la misma clasificación de las lesiones osteocondrales en los otros segmentos, en que la etapa más compleja es que se separa el fragmento osteocondral del hueso nativo. Nuevamente preferir la artroresonancia a la resonancia convencional para estudiar la estabilidad. Aquí tenemos un ejemplo, hay una alteración de la señal del tejido óseo esponjoso, y esta es una lesión osteocondral tipo 1 en que todavía no hay interrupción del cartílago. Y aquí tenemos una lesión tipo 3 en que el fragmento osteocondral está separado del hueso nativo, pero aún no está desplazado. Y por último quiero hablar de la necrosis vascular del astrágalo, que como todas las necrosis corresponde a muerte de los elementos celulares y medulares. Resonancia sensible, poco específica. Y la necrosis vascular del astrágalo, como ven ahí, tiende a comprometer no la cúpula, sino que compromete la cabeza y el cuerpo del astrágalo. Nuevamente otro caso de necrosis vascular espontánea, que en este caso compromete el cuerpo y la cúpula, y que puede ocurrir el mismo fenómeno en el escafoides. La coalición tarsal se refiere a una alteración que es congénita, en que se produce una fusión ósea, fibrosa o cartilaginosa de los huesos del tarso. Por supuesto, si ustedes quieren ver una fusión ósea, la técnica de elección es la tomografía computada. Si quieren ver una coalición cartilaginosa o fibrosa, la técnica a usar es la resonancia magnética. Y aquí tenemos entonces que hay una coalición entre el astrágalo y el calcáneo, pero sin continuidad ósea, y hay tejido fibroso entre medio. Eso corresponde a una coalición talocalcánea fibrosa. Este caso corresponde a otra patología que corresponde a un síndrome del escafoide accesorio, en que tenemos este hueso escafoide accesorio que pseudoarticula con el hueso y puede generar dolor. Y este es el llamado síndrome del os trígono, que es lo que habíamos comentado antes y que hay que considerarlo en el pensamiento posterior, en que tenemos el os trígono, un hueso accesorio separado del astrágalo, pero adyacente a él, y que en la hiperflexión puede mostrar edema por inflamación. Por último, quiero hablar un poco de la fascia plantar. La fascia plantar, al igual que la fascia palmar, puede sufrir fenómenos de rotura, de inflamación o de fibromatosis. La fascitis plantar presenta tendinosis, un fenómeno similar a la tendinosis, en que hay desgaste de las fibras de la fascia y que puede presentar rotura parcial, con edema, por supuesto, del hueso en su origen y edema de las partes blandas adyacentes. O puede sufrir un proceso de fibromatosis, que le puede ocurrir también a la fascia palmar, también puede ocurrir en la fascia plantar, y en este caso se llama enfermedad de Lederhost, en que hay proliferación de fibroblastos en el plano subcutáneo del planta del pie en relación a la fascia plantar. Y ahí tenemos entonces cómo clínicamente se ve eso y cómo se ve en resonancia. Gracias.